Hoy es el día del Señor y el día del Señor tiene manifestación en el tiempo de decir hoy, ahora. Amén. Y vamos a ir a la Escritura. Qué hermoso es verlo con su cuaderno, su Biblia. Vamos a ir a la Escritura. El punto de partida es el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11. San Juan, capítulo 10, verso 11. Aleluya. Hoy es un buen tiempo para la exposición de la palabra del Señor. Una palabra del Espíritu de Dios para el pueblo que es de Dios, y es un mensaje relevante. Amén. Es un mensaje que tiene que ver con nosotros, es para nosotros y es para la edificación. Dice el apóstol Pablo, cuando os reunís, que haya enseñanza, que haya revelación para la edificación de la iglesia. Juan, este evangelio, San Juan, capítulo 10, versículo 11, dice, y es el Señor Jesús hablando, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y decir estas palabras en su tierra, en su nación, era una tierra de pastores. Desde sus antepasados, sus padres antepasados. El buen pastor da su vida por las ovejas. Este pastor tiene ovejas suyas y aquí viene la parte que abre la vida del Señor o abre el entendimiento para oír con oídos de la fe. Él nos da su vida. Nos da su vida. Tome nota de estas palabras. Él nos da su vida. ¿Cómo nos da su vida? Siendo pastor. ¿Cómo nos da su vida siendo pastor? ¿Cómo nos da su vida siendo pastor? ¿A quiénes les da su vida? A sus ovejas. Da su vida por las ovejas. Y entonces las ovejas pasan a ser propiedad de ese pastor, y esas ovejas comienzan a vivir una vida nueva. El término ovejas quiere decir que la persona pasa al cuidado, bajo el cuidado de otra persona, y esa persona tiene la gracia o la función de ser pastor de la oveja. Ahora, este es un lenguaje claro, explícito. Qué hermoso el Señor dándonos de inmediato verdades para nuestra fe y verdades que son principios, y principalmente es decirnos quién es Él. Seguimos leyendo y vean hacia dónde va el Señor. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, ya nos da un panorama muy interesante. Ahora, le digo lo siguiente. Inclusive yo mismo, en este pasaje, donde comienza, pero el asalariado, esa figura de asalariado no la entendía, ¿verdad? Porque el término asalariado pues entra a cierta edad del crecimiento de uno, hasta que uno llega a ser un asalariado, uno entiende ese término. Y está en la Escritura, y déjeme decirle que el término asalariado me costó mucho comprenderlo,
en la comparación que él hace. Él, el buen pastor, pero el asalariado. Y hoy vamos a comenzar por aquí. Y el Señor nos va a mostrar su pastorado, su pastorado. Pero Él quiere que conozcamos todas las figuras que Él dice que están. No solo hay ovejas, sino el asalariado. Y esta figura de asalariado yo la quiero comprender. La primera descripción que hace él es que no es el pastor. ¿Por qué enfatiza eso? Porque precisamente a un pobre entendimiento creeríamos que el fulano de tal es uno de los pastores, del dueño, y entonces comenzamos a sentir que es pensar, y el pensar nos lleva al creer que fulano es el dueño y fulano es el pastor y fulano es... Y el Señor quiere mostrarnos su vida siendo pastor, su vida siendo pastor, darnos su vida siendo pastor. En lo personal, pues, por muchos años leí esta escritura del versículo 12 y no la entendía, pero gracias a Dios ya. Dice, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo. Ahí está otra figura. Una figura enemiga, le vamos a llamar el atacante, el feroz, el que tiene los colmillos. Entonces, el lobo viene y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ok. Al que es asalariado nos da más información, no le importan las ovejas. Pero recuerden que al que es asalariado, su trabajo es pagado, ¿verdad que sí? En el mismo concepto de asalariado entendemos que es un trabajo pagado. Pero no tiene carácter. No tiene carácter. Es alguien que le están pagando para que cuide y usa el salario para huir, o aún no le importa el salario, huye. Ok, en este panorama, ¿cuál es el punto trascendente que lo podemos traer hasta nuestros días hoy, donde vemos en Puerto Vallarta sus sectores, sus templos que los identificamos porque tienen su letrero, vemos las reuniones? ¿Saben que hoy hay muchas reuniones muy parecidas a estas? Pero yo quiero descubrir que a los pastores, a los asalariados y las ovejas. Y vamos a adentrarnos en este panorama que el Señor nos pone. ¿Saben por qué? Porque sigue habiendo lobos, sigue habiendo pastores y sigue habiendo asalariados. Y es un panorama de enemigos o de cobardes también. Y hay economía que está envuelta. Hay economía que está fluyendo y peligran las ovejas, hermanos. Peligran las ovejas con los asalariados y peligran las ovejas con los lobos. Ahora el Señor, recuerde que le promete a la oveja su vida, darle su vida. ¿Cómo nos da su vida? Siendo pastor. Ok. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Vean, la voz del Señor es la voz del Espíritu. En espíritu le conocemos. En espíritu está la guianza.
En el Espíritu del Señor está el conocimiento de quién es Él, cuando Él habla de sí como yo soy Él, yo soy el que, etc. Tengo frente a mí una preciosa comunidad de creyentes que todos tienen su Biblia en forma impresa o en forma digital, pero yo quiero ponerme la palabra que me dé la lente espiritual de las personas aquí presentes. Esto que vemos aquí dentro de estas 4 paredes es una muestra de lo que hay en Puerto Vallarta en estos tiempos, en estos días. Entonces, tenemos el pastor, el asalariado, el lobo, las ovejas, y luego tenemos la voz del pastor, que es lo que mueve a las ovejas. Es conocimiento para las ovejas, es lo que entienden las ovejas, oyen las ovejas, creen las ovejas, identifican la presencia del pastor en la voz o mediante la voz. Bueno, en ese momento cuando el Señor da esta exposición, Él era el único pastor. Él era el único pastor. Entonces nos vamos al paso del tiempo, al paso de los años. Él es crucificado, sepultado, resucitado, ascendido al Padre, y entra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el Señor prometió ser el pastor. Y comenzaron los rebaños de ovejas, iglesias, congregaciones, reuniones, y comenzaron los apóstoles a hacer su labor de pastoreo. Comenzaron los liderazgos, comenzaron los apóstoles a establecer a ancianos, comenzaron los pastores locales, etc. Es un panorama vigente, no ha cambiado con el paso del tiempo. Vigente, pero también los lobos se reprodujeron. Los lobos y también los asalariados quieren un lugar. Bueno, ¿dónde está en la Escritura ya el panorama de la vida real, históricamente, que lo podamos leer y entender y ver la situación actual, que no tiene mucha diferencia con hoy? Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 20. Y este capítulo es especial. Es el gran discurso que dio el apóstol Pablo a los pastores. Oiga, amado pastor Saúl, pero ¿por qué va a dar ese tema si es domingo y debe ser un mensaje dominguero? Hermanos, este mensaje es el mensaje para hoy por parte del Espíritu de Dios, porque las cosas están peor que la guerra en Ucrania a nivel espiritual. Y aquí va el Espíritu de Dios a exponer las cosas en el terreno de los hombres y mujeres que somos nosotros. Entonces la historia comienza así, escrita por el doctor y historiador Lucas en Hechos 20:17. Desde Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos o a los pastores y líderes de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él. Entonces, esto es una convocación selectiva. No es tráiganse a todas las iglesias, no, tráiganme a los pastores. Vamos a revisar lo que el Señor dijo en Juan capítulo 10, de que Él es el pastor.
porque ahora hay muchos pastores y hay muchos, pareciera que hubiera muchos señoríos, y luego hay muchos cuidadores de ovejas, pero parece esto un mercado o un tráfico de... Y ya a estas alturas del capítulo 20 del libro de los Hechos, ya las cosas están feas, como hoy. Vean este discurso del apóstol Pablo. Dice, cuando los ancianos llegaron, les dijo, inmediatamente entró él a hablar por el Espíritu de Dios a la materia. Ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo en este versículo pone como primer punto, si a ellos les hubiera podido dar sus notas, les dijo, inciso A, la conducta mía y la conducta de ustedes. La conducta de Pablo es la conducta de un verdadero pastor. Entonces, vamos tomando nota. Dice, es conducta, es comportamiento todo el tiempo. ¿Ven la característica? Todo el tiempo. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta de lo verdadero y lo falso, lo fake, lo verdadero y lo falso. Hermanos, cuando yo estoy en casa, su casa, sigo siendo pastor. Y si yo voy a desayunar con ustedes, sigo siendo pastor. Y si estoy aquí y no hay nadie, sigo siendo pastor. Aquí es donde el Señor, el yo soy de Él, tiene que estar bien precisado para que no se confunda con el yo soy de otros. Tiene que ser bien conocido, precisado, explícito, porque es ahí donde entran las corrientes que son invasivas. Miren, la conducta es todo el tiempo, todo el tiempo. Luego, Pablo habla de, saben que es servido al Señor, y servir al Señor no quiere decir dejar de trabajar con las manos o dejar de ganar dinero o dejar de ser una persona económicamente activa o dejar de tener ventas, comisiones, regalías, ganancias, negocio. Servir al Señor quiere decir estar sujeto al Señor. Servir al Señor quiere decir estar obedeciendo al Señor. Servir al Señor, eso no interrumpe el trabajo de las manos de Pablo, como él lo va a exponer al final. Servir al Señor. Entonces, el pastorado del Señor está en Pablo y Pablo hace las funciones del Señor. Pero Pablo, en ese momento, ha hecho una convocatoria y todos los líderes pastores vinieron para que vean, no por teléfono oigan, sino que vean lo que es el pastorado del Señor, para que cuando se retiren a sus congregaciones estén ellos fundados por esta palabra que está dando el Espíritu Santo y quedó asentada en las cartas o en el libro de los Hechos. Luego dice, con toda humildad y con muchas lágrimas. Humildad y lágrimas es una sensibilidad. Llorar son lágrimas. Y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos, que son las acechanzas. También saben que no me he negado a serles útil. Ahora, mientras la palabra del Señor por la boca de Pablo está saliendo, recuerde que probablemente eran en número como nosotros. Ellos están asimilando todo. Pablo está hablando con una voz pausada.
Está Pablo muy cerca de ellos, puede caminar entre ellos y explicarles, poner sus manos sobre sus hombros o sobre su cabeza. Pablo está pastoreándolos para que ellos vean el yo soy, el buen pastor de Jesús, cómo ellos van a ser los pastores del Señor para las ovejas del Señor. Pablo los está fundando bien para decirles lo verdadero, para decirles lo que es del Señor, lo que nace en el Espíritu del Señor. Hay una sola conducta en el Señor, una sola conducta. Hay una sola humildad en el Señor, hay una sola forma de humildad en el Señor, hay un solo espíritu en el Señor, hay un solo señorío. Pero hoy estamos inundados o invadidos por conductas X, señoríos X, y ahí es donde entra esta palabra a favor de ustedes. Entonces, dice Pablo, no me he negado a serles útil, ni en público ni en las casas he anunciado, y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios o arrepentirse no solo de sus malas obras, sino de su mala naturaleza. Y eso es arrepentirse para con Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Esos pastores están oyendo allí la dirección que da el Espíritu Santo. La dirección que da el Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo está bajo la influencia del Espíritu Santo en su discurso y va llevando las cosas a un terreno que los primeros que van a ser limpiados por la palabra van a ser los pastores. La palabra que les está hablando los está limpiando como agua pura que limpia sus cuerpos, porque se van a exponer unos asuntos que si no los vemos en la Escritura, no nos damos cuenta de estos asuntos. Y ahorita vamos a llegar a uno que es por lo que vengo a esta palabra. Versículo 22, ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades de que me esperan cárceles y tribulaciones. Recuerden que Pablo les está hablando a los pastores, pero también recuerden que hay asalariados, y recuerden que hay lobos, y recuerden que hay ovejas. Entonces, viene el versículo que quiero abundar y quiero poner como principal. Pero eso, el 24, a mí no me preocupa, pues no considero mi vida, mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Y aquí el Espíritu de Dios me llevó a detenerme y volví a leer y volví a leer y volví a leer desde que comenzó la reunión con esos pastores. Y allí vi esto, dice el Señor. Pablo tiene frente a él a jóvenes ministros. Pablo tiene frente a él a ovejas que han sido edificadas y se les ha encomendado una responsabilidad de liderazgo, de estar al frente de nuevos creyentes. Y si ellos no conocen lo que Pablo les está diciendo, la relación vida, carrera de fe y ministerio que da el Señor, si ellos no lo entienden bien, eso va a ser tergiversado,
va a ser tronado a las siguientes generaciones que les sucedan a ellos y se va a perder lo que Pablo les está diciendo. Y el Espíritu de Dios continuó haciéndome hincapié en el 24. Dice, ¿sabes una cosa? Dice, muchos cristianos que están allí congregados y que son pastoreados por esos líderes a quienes el apóstol Pablo les está hablando, y muchos líderes que tienen congregaciones y son los pastores que ellos asumieron esa responsabilidad. Hay algo que muestra el apóstol Pablo, dice el Señor en el versículo 24. Dice el Señor, muchos me están dando solamente su tiempo, pero no me están dando su vida. Y eso fue lo que explotó. ¿Cuántos de ustedes que están sentados, me están oyendo y me están mirando, caen en ese entendido, en ese supuesto? Practicar en un modo la relación con la voz del Señor que les habla y les habla y les habla, y solamente le están dando su tiempo, pero no su vida. Y Jesús les está dando su vida, y ustedes no le están dando su vida, nomás su tiempo. Eso es lo que está en medio de nuestras filas y no lo distinguimos, es como una confusión. Hermanos, quiero preguntarles seriamente a ustedes, que son personas inteligentes, ¿saben lo que significa, por un lado, darle su tiempo al Señor y por otro lado, darle su vida? Son dos cosas muy diferentes. Dios lo que pide está en el mismo modo como lo que Él da. Jesús prometió darnos su vida. Lo correspondiente a eso es que le demos nuestra vida. Pero muchos nomás se quedan en el sentido de darle su tiempo. Y están aquí 1, 2, X personas. ¿Saben? Eso es lo que echa a perder a los pastores y eso es lo que echa a perder a las ovejas. Eso es lo que nos hace cobardes y eso es lo que nos sancochea a todos. Estamos viviendo en un modo que hoy usted lo toma, el venir aquí, como darle del tiempo propio al Señor. El Señor no anda buscando su tiempo, el Señor anda buscando su vida. Hoy, tome cuidado de esto. Las cosas están muy serias. Pablo está hablando con lágrimas y muy sensibles. Es muy sensible. Pablo está llevando a estos jóvenes pastores y obispos que tiene frente a él contra la espada y la pared. Si ustedes nomás están pastoreando, nomás para darle tiempo al Señor, mejor renuncien. Y si hay ovejas que me están escuchando que nomás llevan su vida nomás a darle su tiempo al Señor, ¿saben? Se merecen no un pastor como yo, se merecen un asalariado mejor. Así de grave están las cosas. No habíamos diferenciado lo que es en las palabras de Pablo, por eso fue estridente, estrujante, estrepitoso oír a un hombre de Dios, Pablo, diciendo, no estimo como preciosa mi vida. Y uno dice, mi vida, sino la carrera, sino el ministerio.
Y aquí es donde comencé a meditar en la palabra. Meditar en la palabra. Y aquí es donde me di cuenta que no debo confundir el término vida con el término tiempo. Y vi las cosas por separado. Dije, muchos nomás le dan su tiempo al Señor, pero no le dan su vida. Eso se va a evidenciar con la presencia del lobo. Pónganse serios a partir de hoy y denle su vida al Señor y dejen que el tiempo fluya, corra, sea lo que es. No pongan en peligro su vida por querer cuidar su tiempo. Ahí ya les estoy una comparativa. ¿Por qué este hombre habló de su vida así? Porque era un pastor de los buenos y porque él le dio al Señor su vida. Eso fue tan tremendo para mí. De hecho, este sermón no lo prediqué a las 9, sino allí en la silla el Señor me dijo, quiero que no prediques lo que enseñaste a las 9, quiero que prediques Hechos 20. Porque las sillas de los templos y las comunidades que alaban, repitiendo con música en voz alta, lo proyectado, las letras, me están dando nomás su tiempo, pero no me están dando su vida. Y hay quienes le han dado mucho tiempo, pero no le han dado nada de vida al Señor. Por eso el Señor, cuando habla con las ovejas, les promete en directo, les daré mi vida. Les daré mi vida, para que ustedes me den sus vidas también a mí. Ve a esos pastores que están allí frente a Pablo. Muchos de ellos ya se están codeando y se están sintiendo así como el peso de la gloria que hay en la palabra. Muchos ya están queriendo decirle a Pablo, ¿me permites? Es que esto está muy fuerte, Pablo. Pablo, yo llevo tantos años enseñando, o tengo tantos años pastoreando, Pablo, pero nunca me había enseñado alguien lo que tú me estás diciendo hoy. Yo pensé que el ministerio es un asunto de dar mi tiempo. No, hermanos. Es un asunto de dar su vida. Saben, hermanos, yo hoy les digo, está cambiando mi manera de pensar por la palabra. Está cambiando mi manera de pensar. Por eso cuando alguien dice, estoy en este evento, estoy en esta reunión, que no organizamos nosotros, porque casi no organizamos nosotros, ¿verdad? Tenga su propia libertad, porque el asunto es de fondo en este discurso. Si esto no lo hablan los pastores, como lo está hablando Pablo frente a pastores, los pastores van a echar a perder las iglesias. Ay, 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 hermanos, y a rato no sabremos ni dónde congregarnos, ni a quién escuchar. Nos vamos a echar a perder. ¿Ven? Entonces, Pablo menciona al Espíritu Santo, diciéndoles, hey, señores, aquí el Espíritu Santo es el que nos da las lágrimas y nos da la sensibilidad y la conducta. Él nos da el modo de conducirnos todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice, yo sé, versículo 25, que no me volverá a ver ninguno de ustedes entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Es un retroceso, error,
crear programas con mensajes para llenar el tiempo de las personas. Y a eso llamarle culto, servicio, reunión o iglesia. Eso es lo que para la generación de Isaac, que él va a predicar la palabra y va a tener pastorado, congregación, no queremos que Isaac tenga estándares más bajos que los de Pablo. ¿Ven esa parte? Yo no debo tener estándares más bajos que los de mi padre, el obispo Saúl. Si no, nuestros promedios bajan, hasta como ocurrió hace 1 o 2 años con la Secretaría de Educación Pública. Doy la orden de que todos pasen, y todos pasamos, gracias a Dios, nadie reprobó. Pero eso en el Espíritu no se puede hacer, porque entonces vamos a graduar a una generación de asalariados. Y cuando el asalariado ve que el lobo gana más que ellos, se convierten en lobos. Yo estoy cambiando mi manera de pensar por este sermón, este discurso del apóstol Pablo. Porque tengo que darle mi vida al Señor como usted. No mi tiempo. Tengo que ver la realidad de que hay un ministerio, de que hay una carrera de fe, de que hay un reino, es el de Dios. ¿Cuándo ha escuchado usted hablar del reino de Dios? Si eso es lo que les habló el Señor durante 40 días nomás a sus discípulos cuando resucitó. Puro reino de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo les está dando el mismo espíritu. El espíritu de fe. Por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos. Que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos o supervisores o sobreveedores, los que ven por encima para ver a todos, sobreveedores, obispos. Mi padre fue un obispo, para que cuiden de la iglesia del Señor. Pero aquí hay problemas de concepto. Iglesia, ¿cuál es? ¿Dónde está? Híjole, hermano, me veo en unos problemas serios. Tenemos que, ven, por eso este discurso de Pablo es a puros pastores. Y el Señor ya nos dijo, donde está mi espíritu, ahí está la iglesia, cuídenla. Entonces, dice el Señor, la iglesia es propiedad de Cristo porque tiene la sangre que Él ganó por su propia sangre. Entonces, ahora versículo 29. ¿Saben? Juan 10 tiene que aparecer aquí. Juan 10 tiene que aparecer aquí. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces y hay corredera de asalariados y de ovejas. ¿Sabes qué? El Señor Jesús sufrió un ataque que Él lo leyó en la Escritura y estuvo preparado por el Espíritu Santo. Dice, heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Eso lo sufrió el Señor y eso estaba profetizado.
Los lobos, aún entre ustedes, bueno, versículo 29, yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces. ¿Qué hace el lobo? Sí, un lobo de monte, de pradera, sí, se alimenta por, por su ferocidad, etcétera. Pero en el sentido espiritual, lo que hace el lobo es pararse frente a ti y decirte, o te unes a mí o cuello. Sí, no veamos en el sentido de Animal Planet o salvajismo, de algo con dientes y peludo, no. El lobo va a llegar con Isaac y le va a decir, o te unes a mí o esto. Isaac, y el lobo va a comenzar a hablar y decirte, Isaac, los lobos ganamos más que los pastores, vente conmigo. Los asalariados, ay, son unos cobardes, pero con sueldo. Isaac, eh, te ofrezco esto. ¿Ven ese panorama? Por eso, hermanos, cuiden a sus pastores. Cuiden a sus pastores. Yo les puedo decir tantas veces que por teléfono o en una mesa cuando me invitan a comer me han entregado iglesias. Pastor, le entrego esta iglesia y 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 ahí ando buscando otro pastor. Esa es, si lo homologo con profesión, esa es la profesión más escasa. No hay. No hay. Puede haber licenciados, puede haber con maestría y con doctorado, PhD, puede haber todas las carreras, pero de pastor es muy escasa y no hay. Hermanos, tomen muy en serio esto que está en la palabra porque está en nuestra región. Y luego vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No perdonarán al rebaño. Este término también me sorprendió. ¿Qué significa no perdonar al rebaño? No perdonar al rebaño. Para ellos el rebaño no vale nada. No vale nada. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras. Ahora, el Señor dijo en Juan 10, mi voz les hará reconocer lo falso de la voz de otros y no soy yo para que se estén listos. Oirán ustedes mi voz. Precisamente las mentiras ya tienen que ver con un espíritu que no es de Dios y que no son del Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios. Por eso yo te quiero animar, si quieres seguir siendo dominguero, está bien, pero lo que te quiero testear es el principio, el fondo. No le des tu tiempo a Dios, dale tu vida. Y de ahí córrele para donde quieras, pero no le andes dando tu tiempo, dale tu vida. Si te quieres quedar aquí, bien. Pero cuando veas a un pastor, cuídalo, porque no hay muchos doctores, hay muchos... uy, es, es, es chusco decir que ya hay personas que cuidan las lagartijas, las serpientes, las ballenas, las tortugas, los tiburones, pero cuidan a los pastores también porque no hay pastores. Y cuando estuve en Venezuela,
El chofer que me llevaba a comer me dijo, ¿ves ese hombre? Le dije, sí. Dice, él fue pastor. Vieras que mi corazón se grabó esa escena y me quebranté. No concibo eso de fue pastor. O sea, se te queda grabado. ¿Cómo que fue pastor? ¿Por qué? Porque es un llamado irrevocable. Es un llamado irrevocable. Entonces, Pablo aquí está diciendo, vendrán los lobos. Yo les pregunto, ¿Pablo habló diferente de como Jesús habló en Juan 10? No. Pablo menciona exactamente el mismo panorama espiritual. Por eso, amados hermanos, lo mejor que ustedes pueden desear para mí es que yo siga predicando la palabra. No me pongan a hacer cosas a nivel de asalariado. Tengo que predicar la palabra porque si no, esto se desestabiliza porque otros no lo están haciendo. Que pongas a repartir despensas, Isaac, vete a repartir despensas. Que organice el concierto Semana Santa, Arnulfo, organízalo tú y con Priscila. Que los baños, a ver, ustedes arreglen los baños. Porque esto es tan serio, que peligra la vida de los que oyen. Peligra la vida. Esto es eternidad. ¿Verdad? Dice que aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras. Cuando entra la mentira, ¿en quiénes ha entrado mentira? Históricamente en el libro de los Hechos entró la mentira en Ananías y Zafira, con sus mentiras. ¿En quién más entró el engaño? La seducción. En Judas el Iscariote entró. ¿Quién más? Está lleno, el libro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de muertos. Mínimo 7 muertos. El rey Herodes muerto, Ananías y Zafira muerto, ahí van 3. ¿Por qué? Porque hay cosas tan serias que también es contra la iglesia. Herodes mató a filo de espada a Jacobo, hermano de Juan, otro muerto. Oyen hablar a Esteban, un joven valeroso, y lo mataron, otro muerto. ¿Cómo recuperamos el espíritu de Esteban? A ver, ¿cómo recuperamos a ese apóstol muerto? Eso es donde nos quedamos así. Y los grandes hombres de Dios ya están muy mayores y están partiendo con el Señor. Por eso, este discurso de Pablo a los jóvenes pastores es profundo. Los desafió, les dijo, o le dan su vida al Señor, o mejor hagan otra cosa con su tiempo. Porque si no, van a ser asalariados. Y Jesús nos dijo lo que hace un asalariado. Es un cobarde con sueldo. Y usted no quiere darle dinero a un asalariado que le esté enseñando la voz de Dios. Y es un cobarde. Entonces, dice, versículo 31, por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día, durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Esto es algo que ya Pablo comienza a hablar en términos de finanzas, manutención, economía personal. Les voy a decir algo, ahorita que los tengo y alguien los trajo, ustedes vinieron por su propia voluntad. Es notable la diferencia en las finanzas de la iglesia entre aquel que le ha dado su vida y entre aquel que nomás le da su tiempo al Señor. Es notable la diferencia en el alfolí.
Los que le dan su vida al Señor le dan todo. Lo que el Señor les impulse, les anime a dar. ¿Cuáles son los primeros en ser hallados cobardes en el dar? Ananías y Zafira. Ellos tienen un espíritu que contamina al cuerpo de Cristo. Lo voy a describir. Son los que quieren dar menos. Esos son los Ananías y Zafira, los que quieren dar menos y se ponen de acuerdo para dar menos. Eso es terrible. Murieron. Entonces, tiene que sacudirse usted por el peso de la palabra y la gloria que da el Espíritu de Dios al estarla escuchando. Dice Pablo en el versículo 33, nunca he codiciado la plata ni el vestido, ni el oro ni el vestido de nadie. Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar lo que nos faltaba a mí y a los que están conmigo. Ahí está Pablo, el que hace tiendas de campaña o hace tiendas. Siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo. Es decir, teniendo suficiente y en abundancia para compartir. Y recordando, esta es una palabra del Espíritu de Dios. Es decir, aquí está la voz del pastor, el Señor. Hay quienes trabajan, pero no recuerdan. Es una conjunción. Tienes que estar trabajando, pero también recordando. Y eso será fructífero, recordando. Porque el recordar le da propósito y te da profundidad al esfuerzo físico y mental de tus manos. Y hay quienes no. Dice Pablo, tienen que estar trabajando y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Esto quiere decir, esto es como una ecuación. Al estar recordando yo, estoy creyendo en la bendición. No sin hacer nada, sino que haciendo. Aleluya. ¿Ven? La bendición no solo es un aspecto de talento, sino es un aspecto también que toca tu alma, tu capacidad interna. Hay más bendición en dar que en recibir. Vamos a un compare allí, por favor. Y con estas palabras terminó el discurso y ya estamos a punto de terminar también. Pero vamos a un compare allí, por favor. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. A ver, otra versión. Mejor es dar que recibir. Ahora uno dice, ¿quién anda diciendo eso, predicando eso? Pablo dijo que el Señor dijo. Bueno, si a eso le llama el Señor felicidad, Él nos está llevando a la verdadera felicidad. Entonces, esa es la economía neotestamentaria o del Nuevo Testamento o del cuerpo de Cristo o del Espíritu Santo en la palabra. Uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Hay más felicidad. Muy bien, ya vimos varias versiones. 36. Dicho esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. ¿Qué diría? ¿Qué sentiría? Bueno, si Pablo va a orar por mí, yo le diría al oído, por favor, siente compasión por mí. Pablo ora por mí, pero sintiendo compasión. Pero también yo le diría al Señor, Señor, yo quiero ser como ese hombre. Yo quiero ser como ese hombre. Quiero ser, Señor,
de este mismo calibre en el llamado, en el oficio. Pero Pablo está orando por ellos, oró por ellos, porque ellos son los que cuidan lo que tiene la sangre de Cristo por propiedad de Cristo. Es decir, ellos fueron los designados a velar por los rebaños. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Ahora yo quiero orar por ustedes, así como lo hizo el apóstol Pablo por esos ancianos, obispos, pastores, líderes. Amén. Y Padre, en el nombre de Jesús, concluimos esta lectura, no mirando la letra, sino vemos el espíritu de la palabra y hay oración. Yo oro, Señor, oro, porque sobre la iglesia está el sello del Espíritu, que es lo que la sangre de Cristo ganó. Y Padre, todavía estamos en el terreno salvaje donde hay lobos, voces que quieren mutilar el cuerpo, donde hay mentirosos, voces que hablan otro mensaje de otro espíritu. Padre mío, aún personas tan cercanas a las ovejas como son los asalariados, aún así, Señor, mira cómo los describes, con un carácter que no sirve para nada. Padre mío, los pastores, llama de entre nosotros más pastores, ancianos, obispos, líderes, una nueva generación que se encargue de nuevos campos donde el fruto está a la vista. Señor, yo oro, Señor, en el mismo espíritu de la palabra. Señor, cuando tú dices cuiden, es el mismo término cuando le dijiste a Adán que cuidara el huerto y no lo hizo. Padre, ayúdanos, Señor. Yo hoy hago un llamado a que den sus vidas al Señor. Que es cosa distinta a dar el tiempo. Señor, en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Aleluya. Gloria a Dios. Den un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Vamos a cantar. Aleluya.